Y bueno, llegó el momento de recibir al nuevo integrante de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta. Le damos la bienvenida al senador de la República por la Ciudad de México, César Cravioto. Yeah. Toma asiento, caray. Muchas gracias. Chenche, no canche. Oye, desde tu llegada ya rojillo, comunista. Pues me dijeron caray. que este era un programa a favor del comunismo. Aquí el virus ya nos pegó durísimo. Y a ustedes los veo muy azulitos y yo Sí, sí. caray. Pues yo sí traía mi chapca, mira. Ah, tú sí, pero mira, por eso vengo de rojo. No, muy bien. Porque era un programa comunista este. ¿Cómo te sientes ante esta nueva pandemia del virus comunista? ¿Ya te pegó? ¿Cuáles son los síntomas que ves? Sí, no, andamos todos muy pro Moscú, porque los que ya hemos leído un poco los libros de texto ya nos estamos aprendiendo el ruso y como aquellos dicen, ya vamos a ser todos comunistas. Primero íbamos a ser venezolanos y ahora vamos a ser venezolanos comunistas. ¿Y la vacuna de dónde va a venir? ¿De Estados Unidos? ¿A qué farmacéuticas la vamos a comprar? Pues a los laboratorios X González, seguramente. Claro. Sí, ¿no? Ellos son los que van a X distribuir. González de los Van a, sí, Salinas En la compra de pañuelos desechables y pañales para adulto. La vacuna anticomunista. ¿Qué ves detrás de esto, César? Hablábamos hace rato del tema de pues a quién se le daban antes las concesiones para hacer los libros de texto. Claro. Un asunto meramente como de negocios, más que un asunto ideológico entre el comunismo y el capitalismo. ¿Cómo ves tú qué hay de fondo en este debate? Yo creo que hay dos temas de fondo. Uno es los negocios, porque no es posible que teniendo una institución como Conalitej se mandaban a hacer los libros con privados. Hoy se está aprovechando esa institución y todo se está haciendo con investigadores y toda la producción se está haciendo en las imprentas de Conalitej. Eso les pega durísimo. Y la otra parte sí es el asunto ideológico. Decirle a los niños, no te dejes explotar. Decirle a los niños, puedes soñar lo que quieras, porque vi el otro día un video de estos absurdos que están pasando en las redes sociales que decía el tema de género. Y todos ellos le enfocan al tema sexual. Sí. Y no, también el tema de género tiene que ver con que una niña sueñe con ser astronauta, si quiere, claro, o ser futbolista o ser boxeadora, que no nos quedemos en los roles de género prototípicos que nos han metido en los medios de comunicación por años y años. La identidad y años. Cultural también les afecta mucho, ¿no? El respeto a las lenguas, a las tradiciones, al pensamiento. Muchísimo. ¿Qué más es muy gracioso este asunto de todo movimiento ideológico, bueno, pues todo movimiento tiene una carga ideológica que se organiza y se manifiesta, y ellos tienen todo el Estado para hacerlo, lo tuvieron. O sea, tuvieron a Krause, a Octavio Paz, a Krause, a todos estos intelectuales delineando el sistema neoliberal, defendiéndolo, tenían a la televisión, siguen teniendo a la tele privada. Todo. Y ahora un movimiento pretende llevar esa ideología a los libros de texto y ya come niños, feministas locas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este movimiento? ¿Quedarnos callados, mirando? Siguen sin entender. Les va a costar, yo creo que como 12 años, pero ya vimos que 5 años, 6 años no son suficientes para que lo entiendan. Estamos en un proceso de transformación. No es que haya llegado un partido distinto al gobierno, no. Llegó una transformación a México. Y transformar es que las cosas no se queden igual, en nada, absolutamente en nada. Y por supuesto que en el tema educativo, pues también tiene que llegar la transformación. Entonces no les cae en la cabeza, no les entra por su cabecita de que estamos en un proceso de transformación y en todos los ámbitos de este país, de la vida pública de este país, vamos a seguir avanzando en la transformación. Bueno, vamos a seguir abundando en estos temas, pero es tiempo de ir al noticiero prehispánico, que además me dicen que Hernán Cortés está francamente muy enojado también por estos libros de texto. Caray. Sí. Estamos de vuelta en operación. ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos platicando con el senador César Cravioto y Jairo Calixto Albarrán tenía ganas de hacer una pregunta. Sí, digamos, ante este tema, este debate sobre los libros de textos,
no solo es esta situación de, ay, es que hay penes o hay reflexiones distintas a las que siempre hemos tenido, se cambió la historia, se cambió las matemáticas, etcétera, sino también ese llamado que hizo Marco Cortés a quemar los libros y demás. Yo creo que lo que quiere poner es al padre Ripalda, ¿no? A este es su libro clásico. Entonces, ¿cómo se ve eso? O sea, digo, ¿cómo un partido político grave, o alguien que lo representa dice esas cosas? Pues muy grave, porque los siguientes quemen al que no opina como nosotros, no piense como nosotros, no tenga la ideología de nosotros. Pues es que es la ultraderecha que cada día avanza más al interior del PAN y que ya ni siquiera tienen un debate racional. Ya todo es absolutamente irracional lo que está haciendo la oposición. Pero pues allá ellos que sigan su camino y a nosotros hasta nos ayudan estas posiciones. Pero la oposición, pero también con aliados, siguen con esos aliados en lugares estratégicos. O sea, la Suprema Corte de Justicia, el INE, que censura al presidente cuando el presidente tiene la obligación de informar. Él decidió hacerlo en este mecanismo de la mañanera, todos los días, dedicarle 3, 4 horas a informar a la gente, y ahora el INE haciendo una recomendación de, pero de eso no puedes hablar. Si censuran al presidente en este país, ¿qué nos podemos esperar todos los demás? No, pero... Pues ya hay quema de libros, ya hay censura al presidente. El presidente les da Es muy difícil que lo que realmente lo puedan censurar, pero el intento está. El intento. No, ellos quisieran que la única voz fueran las de ellos, las de los medios de la derecha, y ellos controlar la opinión pública. Entonces se topan con un presidente que comunica muy bien, con un presidente que le habla al pueblo, con un presidente que se enfrenta, que dice las cosas de manera claras. Y que les destapa a sus candidatos. Sí, fíjate que... les ha destapado todo. Fíjate que yo voy a muchos foros y hablo con distintos grupos de la sociedad. Ayer estuve con empresarios de Querétaro, que son empresarios de Querétaro, pues no son muy proclives precisamente a la 4T, y les decía eso sobre las mañaneras, porque me decían, bueno, y si llega Claudia, ¿va a seguir con las mañaneras? Le dije, seguro sí, ¿eh? Claro. Con otro tono, con su estilo, pero va a seguir con las mañaneras porque es un instrumento muy importante. Y yo les comentaba, ¿qué prefieren? ¿Un presidente que se enfrenta y que le puede decir a un periodista, estás mintiendo? ¿O un presidente que toma el teléfono y le dice al dueño del medio, censúramelo? Claro. Y entonces sí estuvieron de acuerdo conmigo que es mejor el debate frontal, que es mejor dar la cara a que reírnos por arriba de la mesa y por abajo de la mesa decir, quítame a este periodista. Pues lo que está pasando en el país va muy bien, la verdad es que va muy bien. Aquellos patalean y patalean y patalean, pero pues que sigan pataleando. Ahora, a ver si cambian su estrategia después de junio del 24, cuando se den cuenta que esos 6 años no solo no lo lograron, que retrocedieron, porque el plan C va en camino. Retrocedieron ellos, entonces a ver si cambian un poco para los siguientes 6 años. Justo eso también, César, desde la política donde tú estás, porque si nos vamos a las redes, a la batalla campal, que son las precampañas, bueno, ahí el tono está completamente desmecatado, pero desde la política, desde el Senado, ¿cómo se están construyendo las cosas para que se pueda llegar a una reforma, no solo electoral, sino una reforma judicial? Porque, pues, como bien te decía Nora, vemos a esos poderes fácticos de la derecha infiltrándose de maneras realmente muy abusivas e impúdicas en los poderes del Estado mexicano, ¿no? Bueno, yo creo que tanto la reforma electoral como la judicial, no en términos de cambiar la Constitución, porque ahí sí no hay condiciones, necesitamos votos de la oposición, y hoy no nos van a dar un solo voto los de la oposición. Pero en leyes secundarias las podemos hacer. Yo sigo empujando en mi grupo parlamentario, que es Morena, para que saquemos... ¿Qué hizo la Suprema Corte con el plan B de la reforma electoral? Nos dijo, se cae por procedimientos. Bueno, pues repongamos el procedimiento, volvámosla a subir. Y sí vale la pena hacerlo, porque hay temas muy importantes. Y si se vuelve a encadenar Xóchitl, pues ya ni modo. Ahí le seguimos también. Pues ya la dejamos, ¿no? La dejamos ahí. Hacemos perdediza la llave. Hubo cosas del procedimiento que eran divertidas, y hay que se quede. Y la reforma judicial también hay resquicio.
¿Por qué? Porque hay muchas cosas del Poder Judicial que están en leyes secundarias y tenemos los votos para sacarlas. Yo soy de la idea que todavía tenemos 2 periodos, sobre todo el próximo septiembre, diciembre, donde podemos avanzar y ya dejemos que opere el plan C, tener mayoría absoluta y entonces hacer reformas constitucionales. A ver, 2 preguntas. Leyes secundarias, específicamente, como que... ¿Qué, por ejemplo? Así, pero yo no te entiendo. Yo ya metí una reforma. Ajá. O ya metí 2 reformas. Ajá. 1, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo que revisa el actuar de jueces, magistrados y ministros. Hoy no sabemos cómo sesionan. Ah, ¿no sabemos? No sabemos. ¿Cómo toman decisiones? No sabemos qué se pone en la mesa de los sacrificios del Consejo de la Judicatura. No sabemos si un juez le da un amparo a un pederasta, si lo están investigando o no. Entonces, ¿qué puse en esa reforma? Hay un canal judicial. Pues que todas las sesiones del Consejo de la Judicatura se transmitan al canal judicial. Es una reforma muy sencillita, pero que le da transparencia al actuar de quien revisa qué están haciendo, insisto, ministros, magistrados y jueces. O los fideicomisos, estos gigantescos del Poder Judicial. Eso está en la ley secundaria, en la ley del Poder Judicial. Eso no lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar sin necesitar de votos del PAN, del PRI, del PRD o de Movimiento Ciudadano. Hijo, y la señora Piña se nos va a enojar. Tienes que hablar con tu señora Piña. Bueno, ya te tocará a ti. Míralo, siempre subiéndose a las peores causas. Ahora, Haz Patria quema un libro. Torquemado es que está el señor, el tirano Claudio. Sáquese, váyase ya, aquí no se quema el libro. Que se mete. Hasta el libro más feo, ¿cuál sugieres? Se le respeta. Yo no quemaría ni los de Martín Moreno. Ni los de Martín. Ni esos quemaría yo. Bueno, es que esos sirven también como para nivelar muebles, Para nivelar el mueble son muy buenos. Luego hay puertas que ya ves que se cierran solas. con el aire. O cuando tomas un zoom y necesitas que se eleve. De la cámara. Y además están gordotes. Oigan, es tiempo de informarnos nuevamente, pero ahora aquí damos espacio a todos. Así que vamos a esta noche en Desechos. Estamos de regreso aquí en Operación Mamut. Seguimos platicando con el senador César Cravioto. Y bueno, yo quisiera hablar de la Ciudad de México, que creo que es un tema que a todos nos acicala el chivigón. Si bien esta semana vimos la detención del fiscal de Morelos, que creo que es un gran acierto de la Fiscalía, de Ernestina Godoy, de todo el equipo. Felicidades. Pero ciertamente, César, la Ciudad de México nos preocupa. Se vivió, pues se perdieron muchas alcaldías importantes. Bueno, no muchas, pero se perdieron alcaldías importantes. 9. O sea, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo tendríamos que caminar quienes queremos pues recuperar esta ciudad para la izquierda, para la agenda que trae Morena? Bueno, primero se tomaron acciones después del resultado. Eso es importante. Porque a nosotros nos tocó el 15 irrumpir en la Ciudad de México como Morena, le ganamos al PRD en aquella elección, ¿no? Yo fui el primer coordinador de los diputados de Morena, porque tuvimos más diputados que el PRD en esa primera elección, y lo que hizo Mancera, Serrano y todo este grupo del PRD fue decir, no pasa nada, y siguieron actuando igual y les ganamos en el 18. Aquí no se tuvo un buen resultado en el 21 y se tomaron medidas, primero de más acercamiento con la gente, de hacer partido. La verdad es que no tuvimos partido del 18 al 21, no había ni presidente del partido. Entonces, todo era el gobierno. Entonces todos nos fuimos al gobierno y la verdad es que descuidamos la parte política, la parte del partido. Y yo te podría decir que si bien no podemos minimizar, pero nosotros digamos que no nos ganaron, perdimos. En las zonas de votación, digamos, donde hay más apoyo al movimiento, pues votó alrededor del 40% del padrón. En las zonas de votación de la derecha, San Ángel, la Florida, las Lomas, la del Valle, llegaron a votar entre el 70 y el 80% del padrón. Se aplicaron. Ellos se aplicaron y nosotros nos confiamos. Claro. Entonces yo creo que si se nivela para el 24 y tenemos similares índices de votación, podemos revertirlo, yo diría sin tanto problema, pero no hay que confiarnos.
Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir cerca de la gente. El gobierno de la ciudad, que hoy encabeza Martí Batres, tiene que estar muy cerca de la población. Después, el partido organizando comités, organizando el partido, regresando a lo que sabemos, la calle, el casa por casa, hablar con la gente. Ese es nuestro fuerte. Tercero, buenos candidatos. Porque también si revisamos algunos compañeros, compañeras que fueron candidatos en el 21, pues también por eso perdimos algunos espacios. Entonces, buenos candidatos, unidad, y yo creo que sacamos adelante el barco, porque sería muy lastimoso que ganáramos el país y que perdiéramos la ciudad. Sería terrible. Y apelar a la experiencia, perdón, de que este voto que muchos hicieron de castigo contra Morena o los candidatos de Morena, pues nos ha traído a personajes como Sandra Cuevas, que ahí es muy clara la manera en la que ella entiende la política, ¿no? Y creo que pues será un gran ejemplo para todos los que voten nuevamente. Yo creo que mucha gente de la Roma, de la Condesa, de la Juárez, de la Cuauhtémoc, que decidieron votar por ella, pues ya están un poquito arrepentidos y deben de pensar bien su voto para el 2024, claro. Bueno, ahí incluso el voto duro de Benito Juárez, ¿no? Que el cártel inmobiliario del PAN. Exacto, que no se les olvide cuando ya el no pueden ni sacar ahí papeles. Yo estoy ni nada. caminando porque estoy ayudando a organizar en Gustavo Madero y cuando voy a Lindavista les digo eso. Acuérdense. A ver, ¿por qué el PAN le está echando el ojo a la Gustavo Madero? Porque ya se acabaron la Benito Juárez, porque ya no hay una sola casa. Y entonces les digo, volteen a ver sus colonias, sus manzanas, cómo están llenas de casa. Imagínense gobernando el PAN, la ciudad y la Gustavo Madero. Le digo a la gente, ya esta casa de su vecino se la van a comprar y un edificio, y después otro edificio, y después otro edificio. No se dejen ir con la finta. Chuecos, no solo porque así, sino porque y la gente pone cara de terror, ¿eh? Sí pone cara de terror, porque sí se da cuenta de lo que estamos hablando, porque lo del cártel inmobiliario no fue un invento. Brutal. Es verdad que existe. Fuera nomás llenar de edificios, es que están mal construidos, con más pisos de los que se permiten, y después eso genera un desabasto de todo, de agua, de vialidades, miles de personas saliendo a la misma hora a trabajar, y sí, no, ya es... Que no se nos olvide el cártel inmobiliario. Que no se nos olviden todo. Y el dinero que se bailaron también de la recuperación del sismo. Sí, bueno, que ahí ya también Ernestina ha hecho muy buen trabajo y hay varios ahí ya en el botellón por eso. Sí, ahí lo tremendo es que los cuadros competitivos del PAN o del PRI, en realidad todos están implicados en asuntos bastante feos, ¿no? Entonces ellos, no sé, pues se cuentan su propia mentira y se creen como que pueden competir, pero en realidad podrían estar en la cárcel, ¿no? En una de esas, y esas investigaciones avanzan. Que ese es parte del problema de la oposición en este país. O sea, que creen que la gente, como los hombres de negro, ¿no? Les haces así y ya se te olvida la memoria. No, hay memoria, hay memoria. Simplemente hay que recordarle a la gente a qué vienen ellos a gobernar. Porque ninguno de ellos viene a gobernar para ayudar a salir adelante en los problemas. No, vienen por el negocio, vienen por el dinero, vienen por los cuates, volverlos a fortalecer, y no va a ser tan fácil. A mí la verdad sí se me antoja el Taboada contra Rabadán. Ese choque de trenes. Celebrity Deathmatch. Bueno, Kenia tiene menos que le pisen que Taboada. Con todo y que nos damos nuestros buenos tiros en el Senado, ella sí tiene menos que le pisen. Fíjate, que Taboada. Ahí la tienes. Lía. No, Lía sí tiene una historia. Ya luego te platico tiene su del lado, historia. Tiene su historia. No, hombre. Pero Kenia tiene menos historia. Pero no va a ser. Pero no, es muy gritona. Ahí quien va así como a nivel nacional va a decidir Claudio X González, en la ciudad va a decidir Jorge Romero, que es el mandón del PAN, y él va a decir si se lo da a Taboada, o sea, a su grupo, o dejan que entre alguien de otro grupo. Eso va a algún ser vendedor de gelatinas que ande perdido. Algún exitoso vendedor de gelatinas. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Ha estado muy, muy de dulce de chile y de manteca. Me iba a pedir que me lo prestaran. Yo sí vengo de rojo. Yo me lo merezco porque yo sí vengo de rojo. ¡Camarada! Ahí para que digan que hay un comunista en el Senado de la República. Tovarich, César Cravioto. Muchas gracias
gracias por estar aquí en la Piedra de los Sacrificios. Muchas gracias. Un placer. Y gracias por venir a platicarnos un poco de todo lo que están haciendo y del plan C. Creo que hay que estar informados para empezar, para poder tener una buena posición al respecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Camarada Nora Huerta. Camaradas, nos vemos el próximo domingo en este canal a esta hora. Seguiremos hablando del comunismo y sus beneficios. Camarada Jairo Kalistovich. Yo solo quiero decir que arriba los pobres del mundo, arriba todos a luchar. Exacto. Y como dice la canción, casi todos sabemos querer, pero pocos leemos amar. Nos vemos la próxima semana, amigos. Buenas noches.